A esta hora presentamos Desde el Secreto. Tiempo de palabra y oración con Darío González. Un espacio de intimidad y diálogo con el Gran Rey. Amigos y amigas, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos, como siempre les decimos, a Radio 316, 1310 AM. Pues qué maravilla poder saludarlos, poder estar ya en contacto con ustedes. Nos da mucha alegría, mucho gozo estar aquí ya reunidos en este equipo de trabajo que complementa a Guillermo Rodríguez, Julián Sarmiento, Camila Ángel, nuestros pastores Johnny Alba Romic, Daniel Romic en la dirección de Radio 316 y quien les habla, Darío González. Un saludo muy cordial. Estamos en esta mañana de jueves, una temperatura bien agradable que tenemos, una temperatura de 13 grados centígrados y el mejor tiempo para compartir con todos ustedes. Nos da mucha alegría y mucho gozo estar aquí frente a estos micrófonos y pues la apertura se llama Desde el Secreto. Dios dijo que cuando oremos, entremos en nuestra casa, en el lugar secreto. Es un lugar donde cada uno aprende a desarrollar su propia intimidad con el Señor y es muy importante que cada uno la logre desarrollar. Y queremos inspirarlos para que ustedes se enamoren más del Señor, para que ustedes lo amen con todo el corazón, para que ustedes obedezcan, puedan desentrañar las verdades espirituales que contiene la palabra. Y cuando actuamos en la palabra, Dios se responsabiliza de que los resultados son de Él y Él va a hacer que vengan los resultados. Bueno, vamos a la palabra de hoy. Está en Isaías 28:17. Isaías 28:17. Vamos a revisar esta palabra. Dice en la versión Dios habla hoy, Isaías 28:17. Dice, en esa construcción usaré la plomada, la justicia. En esa construcción usaré por plomada la justicia y por nivel la rectitud. El refugio de ustedes que ustedes habían buscado en las mentiras, lo destruirá el granizo. Lo destruirá el granizo. Y el agua arrasará su lugar de protección. ¿Qué es lo que Dios está diciendo? Es una palabra que Dios le está hablando al pueblo de Israel y le está diciendo que vienen tiempos fuertes, que van a ser deportados a Babilonia, pero está haciendo una medición. Y recuerden que el Señor dijo que Él es la piedra angular, pero lo interesante es que Jesucristo es la piedra angular, pero también es el maestro constructor, pero también es el arquitecto, es el ingeniero, es el dueño de la obra, y esa obra somos nosotros. Y por eso dice que en esa construcción, que somos nosotros, usaré por plomada la justicia. Un elemento fundamental para los creyentes es la justicia. Y la justicia básicamente es la posición correcta con Dios, pero la justicia es la palabra de Dios. ¿Qué tanto somos instruidos en justicia? Porque es a partir de lo que Dios hizo por nosotros, yo debo creerlo y actuar en esa justicia. La Biblia dice también en Romanos 1:17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe. Yo soy tan justo como me crea de parte de Dios. Si la Biblia me dice que yo una vez confiese los pecados y me aparte de ellos alcanzo misericordia, yo tengo que verme como alguien que ya no tiene cuentas pendientes con Dios. Tengo que verme con una posición correcta con Dios. No tengo que verme bajo condenación, no tengo que verme bajo un estigma, no tengo que verme mal. Ahora tengo que verme muy posicionado correctamente con mi Padre eterno por medio de Cristo. Pero lo que no puede pasar es que yo sencillamente ignore que hay unas situaciones que yo no he hecho. Por ejemplo, guardados que pueda tener una persona, pecados no confesados, malas actuaciones, una mala conciencia. Y eso hace que la persona realmente no tenga esa posición correcta con Dios. ¿Y qué es lo que Dios le dijo al pueblo de Israel que también es para nosotros? Esto debemos tenerlo muy presente. Dice, en esa construcción usaré por plomada la justicia. La plomada es lo que tiene el maestro constructor allí para que caiga. Y es mirar si está vertical, si esa columna, ese muro están derechos. Y lo que me va a indicar eso es la plomada, la caída de la plomada. Pero cuando hay una cosa incorrecta en la vida de la persona, significa la plomada no va a caer recta.
significa allí el muro no está puesto como debe estar, está torcido, está salido de paramento. Y entonces Dios, ¿qué hace la plomada? La plomada dice, mira, te he medido y no estás en justicia. O de repente dice, he pasado la plomada y estás bien, vas a crecer más, vas a subir más. Y yo creo que en este tiempo Dios está pasando su plomada para mirar la justicia. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que pueden ser injustas y tal vez no nos hemos dado cuenta. Y allí hay una exhortación para revisar. Es injusto que personas no hagan lo correcto de la palabra de Dios, porque aún dice que toda la palabra de Dios es útil. Toda la palabra de Dios fue inspirada por Él y es útil para cuatro cosas. Pero la última dice para instruir en justicia. ¿Por qué será tan importante la justicia? Porque yo no puedo pasar por encima la justicia. La justicia es la palabra. Yo no puedo pasar por encima que no, yo estoy en lo correcto, estoy en lo correcto, pero no camina en amor. No, yo estoy en lo correcto, pero no es de honra. No, yo estoy en lo correcto, pero tiene su mente y su corazón sucio. No está caminando en la justicia, pero no está obedeciendo. Aún en la parte del dar, la Biblia dice que Él aumentará los frutos de nuestra justicia, porque no es justo que yo pretenda una cosecha sin plantar una semilla. Eso sería una cosa que no tiene sentido. Sería violar una ley, y violar una ley se llama injusto. No, yo no entiendo por qué Dios no me bendice, yo no entiendo por qué no me está funcionando esta ley. Bueno, revise si ha plantado alguna semilla. Si no ha plantado alguna semilla, dice que no, no hay nada. Pero segunda de Corintios 9 dice, y poderoso es Dios para hacer que aún de nosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundemos para toda buena obra. Y luego sigue diciendo allí, el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y aumentará nuestra sementera y multiplicará nuestra sementera y aumentará los frutos de nuestra justicia. ¿Cuál es la justicia allí en el dar? Que es justo que el que plantó reciba cosecha y que no es justo que el que no plantó reciba cosecha. Eso sería injusto. El Señor Jesús mismo supo el principio y por eso dijo, yo voy a sembrar a mi hijo, a Cristo, para que en esa cosecha salgan más hijos, para que en esa cosecha llegue una familia grande. Pero lo injusto es pretender que me funcione esa ley sin iniciarla. ¿Y cómo la inicio? Con una semilla, plantando, siendo generoso, siendo un dador. De tal forma que el Señor nos dice allí en esa escritura, estamos mirando Proverbios, o mejor Isaías 28:17, en la versión Dios habla hoy. En esa construcción usaré por plomada la justicia y por nivel la rectitud. ¿Qué cosas son injustas en este tiempo? Es injusto que tal vez hemos hablado mal de alguien y no nos hemos arrepentido. Es injusto que hemos deshonrado personas y tal vez no hemos arreglado ese tema. Es injusto, bueno, y hay que revisar qué es injusto. La misma palabra nos dice, porque la palabra se convierte en la plomada. La plomada, la plomada. Noten que cuando Josué fue a conquistar la segunda ciudad de la tierra prometida, que se llamaba Jai, ya había arrasado, ya había sido efectiva la palabra de Dios para conquistar Jericó, la primera ciudad. El hombre dijo, esto suena bueno, esto es pan comido, vamos a lograrlo, qué maravilla. Y sin embargo van a Jai y no ganan, los derrotan los enemigos. Y casi que Josué como que se molesta con Dios, como que aquí, ¿qué pasó, Señor? ¿Pero qué pasó? Pero no entiendo, pero si tú nos respaldas, si tú nos trajiste, ¿cómo es que perdemos? Y Dios tuvo que revelarse. Y si hay una falla, no es por parte de Dios, es por parte de nosotros. Porque eso es como el maestro que está haciendo el edificio y de repente viene el ingeniero residente o el ingeniero o el arquitecto, no sé, el que maneje la obra. Entonces dice, ok, voy a revisar cómo están los muros. Permítame, pasa la plomada. Dice, uy, esto, maestro, esto quedó torcido, toca volver a hacerlo. Toca tumbar ese muro. No, pero ¿cómo se le ocurre si yo ya invertí eso? Toca volver a hacer el muro. Es peor si eso sigue creciendo y más adelante se va a torcer el edificio. Y lo hemos visto, de hecho, en Colombia. Hace unos años la Torre Space en Medellín se cayó debido a ese tema. O, o cosas que no se hacen correctas, entonces toca volver a hacerlo. Es peor, porque si eso sigue creciendo y creciendo, después la caída es violenta, la caída es sin precedentes. Por eso dice que Dios pondrá en esa construcción, y estaba hablando cuando volvieran los hijos de Israel deportados y los de Judá de Babilonia, el Señor iba a empezar a construir de manera recta con ellos,
los iba a tener muy bien formaditos, muy bien formaditos. Entonces dice, en esa construcción usaré por plomada la justicia. Y Dios siempre usa la justicia. A mí, yo siempre digo que la palabra de Dios es tan poderosa. ¿Por qué? El Señor hubiera podido decirle a Satanás, Satanás, usted suelta a mis hijos, usted no tiene derecho a tomarlos, usted no tiene derecho de ejercerles dominio a ellos son míos. No, él sabía que sus hijos habían cometido un error por medio de Adán. Se entregaron, fueron engañados, cometieron alta traición. Entonces el Señor Jesús no dijo, no, yo le voy a dar una paliza al diablo y me suelta la humanidad, lo suelta, la raza humana me la suelta, ¿no? Él dice, así fuera por error, se equivocaron, ahora toca pagar un precio. Porque el Señor nunca usa el soborno, ni el atajo, ni hace cosas que no son. Entonces, ¿qué hay que hacer? El Señor dice, toca con la propia vida de mi hijo, pero vamos a pagar esa deuda. Eso fue una cosa que no tiene sentido. Y cuando uno revisa 2 Corintios 5:21, dice, al que no conoció pecado, al que no hizo mérito para tener que pagar una deuda tan grande con su propia vida, pagar la enfermedad, pagar el pecado, pagar la pobreza, pagar el cautiverio, al que no cometió pecado, por nosotros lo hizo pecado, a fin de que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. No fue justo, pero él paga con su justicia la injusticia del hombre. Y no era justo pagarle a Satanás. Satanás es un mentiroso, es un usurpador. Y sin embargo el Señor termina pagando el precio. ¿Por qué? Porque nos está enseñando la rectitud, la justicia. Hay cosas que uno dice, esto no es justo. Yo no voy a pagar eso y no es justo y se pone bravo. Y aún la Biblia dice que en la iglesia de Corinto se demandaban y era una cosa fuerte. Y en algún momento el apóstol Pablo les dice de parte de Dios, ¿no es mejor sufrir el oprobio, el agravio y no estar demandándose y no estar allá demandando personas y acudiendo a las leyes y haciendo cosas que son y peleando a toda hora? Porque Dios es un Dios de justicia y la justicia la hace Él. ¿Qué nos está diciendo? Que en esa construcción que somos nosotros, Él usará la plomada como justicia o la justicia como plomada. Tenemos que ser justos. Si alguien no se arrepiente, están todavía los pecados vigentes. Si alguien no confiesa a Jesucristo, pues no puede, porque ese es el orden, ese es lo justo, confesar a Jesucristo, no simplemente yo comenzar a ir a una iglesia y decir yo soy cristiano. ¿Por qué? Porque yo voy a una iglesia, eso no es justo, porque así no dice la palabra. ¿Qué dice la Biblia? Yo tengo que arrepentirme, si me equivoqué, si pequé, tengo que arrepentirme, confesar los pecados, apartarme de ellos. Eso es justo. Por eso una persona que comete un error o hace cosas, no es que simplemente yo llegue allá y yo trato de espiar mi culpa llevando cosas. Un hijo que deshonra a los papás y hace cosas que no son, entonces para limpiar su conciencia, en lugar de pedir perdón y restituir, lo que hace es que de repente llega y más bien le lleva un vestido a la mamá, le lleva algo al papá, le lleva un pan, le lleva alguna cosa, dice, no, con eso. Eso se llama un negocio, se llama establecer una propia justicia y eso no funciona, porque la justicia de Dios es maravillosa. Tenemos que estar revisando continuamente. Yo estoy caminando en la justicia de Dios. Estoy caminando en la justicia de Dios, en la palabra, porque no es justo. Y Dios dice, usaré la justicia como plomada y la rectitud como nivel. La rectitud, que todo sea recto delante de Dios. Que todo sea recto delante de Dios. En este tiempo, yo creo que esas dos cosas están siendo revisadas, la justicia y la rectitud, porque lo compara como con una construcción. Si algo no está recto, pues sencillamente se va a torcer, sencillamente no va a ser como Dios quiere que sea, porque las grandes, digamos, desvíos que ha habido, aún en una construcción no comenzaron grandes. Se desvió un poquito el muro, se desvió un poquito la hilada que están echando. Y ya de repente, cuando van subiendo más, se va a notar más el desvío, se va a notar más esa salida de paramento, esa salida de los niveles que deben ser. Y por eso el constructor siempre va mirando. Tiene su plomada y tiene su nivel. Entonces la plomada es lo vertical y el nivel es lo horizontal. Si la burbujita está en toda la mitad, dice está perfecto. Imagínense ustedes hacer un piso y entonces no pusieron el nivel, queda el piso así, entonces el televisor se ve torcido, el computador se ve torcido porque no pusieron el nivel.
Y Dios siempre va a usar dos cosas para que crezcamos, para mirar cómo estamos creciendo. La plomada, que mide la justicia de Dios, y la rectitud, que mide el nivel de esa construcción que se llama Amanda, que se llama Julia, que se llama Felipe, que se llama Alberto, que se llama Rosalba, que están viendo a esta hora este programa de radio o están escuchando también la radio. Siempre nosotros también tenemos que revisar. Ya sabemos que esos son los dos factores que Dios usa para medir el nivel de crecimiento de una persona. La justicia y la rectitud. La rectitud tiene que ver con la integridad, ser una persona recta, una persona correcta, una persona que aunque nadie lo esté viendo, es una persona que lo hace. Tal vez nadie le está diciendo, óyeme, tú caminas en amor, tú tienes un corazón limpio, tú qué tienes, cómo son tus pensamientos, cómo es lo otro, tú eres un servidor, tú eres un dador, tú eres generoso, tú eres una persona santa, ¿cómo estás caminando? Eso solo lo mide Dios. Pueda que uno pueda engañar a las demás personas poniendo cara de pon que uno, uy, sí, yo soy santo, oh, yo soy santa. Y de repente no hay tal, porque todavía tenemos cosas que Dios quiere trabajar en nuestra alma, en nuestro carácter. Dos cosas que Dios dijo que iba a usar allí en esa construcción. Nivel de justicia como plomada. Estamos mirando Isaías 28:17 en la versión Dios habla hoy. Y allí entonces se nos dice esa parte que es poderosa. En esta construcción usaré por plomada la justicia y por nivel la rectitud. ¿Cómo es mi rectitud? Recto. Imagínense un muro torcido, vertical, oblicuo. No, no, no. Eso tiene que ser recto. Tiene que ser recto. En el libro de Hechos vemos que la gloria de Dios llega y no había rectitud y ¡pum! Al piso, dos personas murieron, Ananías y Zafira. ¿Por qué? Porque dijeron mentiras. Y allí se pasó la plomada, que es la justicia de Dios, y la rectitud, el nivel como rectitud. Dijeron, ellos no son justos, están diciendo mentiras. A mayor nivel de gloria, más delicado el asunto, porque eso es como cuando la luz llega a 220. Yo no sé, aquí hay gente que nos ve a esta hora y sabe de luz, pero yo no sé si lo máximo es 220 o cuántos voltios, yo no sé cuánto más. Entonces, entre más potente la luz, más cuidado hay que tener, más cuidado. Y claro, la gloria de Dios por esos días estaba potente, potente allí en el pueblo de Israel, donde iban los apóstoles. Y dos personas que dicen mentiras, pasa la plomada como justicia y el nivel como recto, la rectitud como nivel, y pum, de una vez esto no está bien, al piso, murieron. Porque es un nivel de gloria inmenso. Y si queremos ir a nuevos niveles de gloria, tenemos que esa plomada y ese nivel tienen que ser correctos. Aunque nadie nos vea, aunque tal vez nadie nos esté calificando, y más en este tiempo. ¿Qué estamos haciendo a solas? Está el temor de Dios que quiere venir cuando alguien quiere entrar a una página que no es, cuando alguien quiere hablar cosas que no son, cuando quiere actuar de manera incorrecta. Siempre está allí el temor de Dios, siempre hay algo que nos dice, cuidado con ese tema. Llénate del Espíritu. Tú mismo haces, ¿qué pasaría si el Señor va a pasar la plomada como justicia, la justicia como plomada y el nivel con base en la rectitud? Dos cosas que Dios mide siempre para ver el crecimiento de una persona. Esto sencillamente es maravilloso. ¿Por qué? Porque no es justo que alguien no se arrepienta y quiera seguir su vida común y corriente. Con Dios no funciona. No es justo que alguien sencillamente no sea hacedor de la palabra y esté reclamando las promesas. No es justo. No es justo que nosotros hagamos cosas que no son correctas y sin embargo reclamemos promesas, porque hay una condición. Y eso es como la persona que está tratando de aplicar a una ayuda del gobierno y no, pero, y el gobierno ha dicho, tienen que estar en el CISBEN, tienen que tener este puntaje, tienen que vivir en un barrio de estrato tal, y la persona, no, no, pero a mí me tienen que dar, pero ¿cómo se les ocurre? No está mirando las condiciones. Tenemos que cumplir esas condiciones. O lo mismo para acceder a una beca. Y de repente le dicen que sea bilingüe o que hable tres idiomas, que haya viajado al exterior, que tenga un pregrado y la persona escasamente hizo el bachillerato y se enoja porque eso no está funcionando. Significa, quiere violar el procedimiento. Se llama injusticia, ilegal. Se llama no entender las cosas. Entonces, por ejemplo, Dios no va a obligar a una persona que sea salva, porque ¿cuál es el proceso correcto? Que alguien le predique, que alguien le enseñe, la persona reciba el mensaje y la persona tiene que decir, yo lo creo,
Yo quiero ese mensaje, yo quiero a Cristo, yo me convierto, yo recibo a Cristo. Pero no puede ser que alguien le diga, no, no, usted tranquilo, usted se va para el cielo así. No se va a ir para el cielo, porque alguien le tiene que predicar, alguien le tiene que enseñar la palabra y esa persona tiene que creerla y tomarla, hacerla, tomarla como una verdad y empezar a caminar en la justicia de Dios, en la verdad de Dios. Pero así funciona para todo. Así funciona para todo. Por ejemplo, Primera de Pedro 3:7. La Biblia dice, maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil, sabiendo que son coherederas. Dice al final para que las oraciones de ustedes no tengan estorbo. Si un hombre maltrata a una mujer, un esposo no le da honor, no le da honra a una mujer, podría ahorrarse el tiempo de orar para recibir las bendiciones, porque la Biblia dice que sus oraciones tienen estorbo. Porque es un hombre que es injusto, porque maltrata, y sin embargo quiere pedir una bendición, quiere tomar una bendición. Están disponibles, pero Dios dice, es que es injusto, hay algo que está trabando tu sistema de darle como una maquinita cuando uno quiere pedir algo, entonces uno echa la moneda y luego le dispensa un jugo, una galleta o algo. Entonces, si se trabó la maquinita, si algo, entonces hay algo está pasando. Dios dice, tu maltrato, tu deshonra con tu esposa impide que vengan bendiciones. Sería injusto que yo te diera una bendición, porque ahí hay una condición. Para que tú la recibas, tienes que tratar bien a tu esposa, tienes que darle honra. Y yo digo que hay un equivalente también. Una mujer que no respeta al esposo. Yo creo que también eso tiene estorbo, porque hay un equivalente. Mujeres que no respetan al esposo, lo desautorizan, lo gritan, lo ignoran, lo maltratan, lo manipulan, lo chantajean. Eso hace que la persona tampoco reciba, porque son leyes espirituales que están operando. Eso se llama justicia. El Señor pasa la plomada de la justicia y dice, no, no puedes echar para arriba. A este ritmo caminarías torcido, entonces por ahora dejémoslo ahí hasta que lo aprenda. Y tan pronto vuelva a pasar la plomada y esté actuando en justicia, de acuerdo con la palabra de Dios, ok. ¿Y qué es lo que me da ese nivel, esa justicia? La palabra. ¿Qué tanto yo la estoy obedeciendo? ¿Qué tanto estoy actuando? Alguien quiere revelación, quiere una comunión profunda con Dios, pero no ora ni adora, ni está interesado por el Señor, entonces eso no tiene sentido. Es como el hombre que quiere llegar a tener una buena relación de intimidad con su esposa, pero nunca hay acercamiento, nunca hay afecto, nunca hay detalles, nunca hay esa cercanía. Y eso no es lo mismo, no tiene el mismo toque, el mismo sabor, la misma situación, porque es una persona queriendo simplemente violar las leyes, diría yo, del afecto y del amor. Hay que arar el terreno, hay que obedecer la palabra de Dios y eso hace que realmente podamos fluir. Y para concluir, yo digo que este tiempo es un tiempo donde tenemos que revisar cómo está esa justicia, que es esa plomada. ¿Cómo está la justicia? ¿Cómo está la justicia? Personas que nunca han ayudado a otras. Y la Biblia dice que el alma generosa será prosperada. Entonces ok, si yo no estoy prosperando, yo tengo que revisar, algo está pasando, algo está pasando. ¿Cuáles son las leyes económicas que me habla la Biblia? ¿Cuál es la prosperidad bíblica? ¿En qué está basada? En el dar. Ok, entonces yo tengo que revisar. La salud divina de alguien. ¿En qué está basada la salud divina? En creer la palabra, pero en el caminar en amor. Y si hay un tema de salud permanente, yo digo, ok, yo tengo que revisar. ¿Yo realmente estoy caminando en amor o no? Porque si yo camino en amor, digo, la fe obra por el amor. El motor de la fe es el amor. Mi motor está funcionando perfecto. Entonces no hay problema de motor. La fe tiene que funcionar. La fe tiene que funcionar. Yo digo, sí, está bien. Porque sería una persona que no camine en amor, maltratadora, molesta, irritable, violenta, conflictiva, y después reclamándole a Dios, Señor, ¿por qué no funciona la fe? Señor, no entiendo. Pues porque está queriendo que Dios obre justicia cuando las cosas no están bien. De hecho, la Biblia dice que la ira del hombre no deja obrar la justicia de Dios. Si el hombre está iracundo y todo, la Biblia dice, eso frena la justicia de Dios. Porque Dios no obra por ira, obra por amor. La fe obra por el amor.
Cuando uno está caminando en amor y tiene compasión por otros, va a orar y es fácil la sanidad. Dios hace milagros. Lo mismo, el orgullo y la altivez frenan la obra de Dios, porque la Biblia dice que Dios resiste a los orgullosos, pero Dios ama a los humildes. Alguien que es orgulloso aún para recibir o para orar o sobrador, no. Necesitamos ir con humildad, Señor, eres tú el sanador, eres tú, yo simplemente soy un instrumento y gracias, te adoro, te amo, tú eres grande. Y Dios usa a los humildes y Dios tiene como instrumento a los humildes y ellos se vuelven instrumentos de bendición en las manos del Señor. En esa construcción que somos nosotros, dice el Señor, usaré la justicia como plomada y la rectitud como nivel. ¿Cuál es nuestro grado de rectitud? Aun cuando nadie nos ve, aunque nadie esté calificando, en este tiempo la gente no va a la iglesia, la gente, el pastor no puede ir a las casas para de alguna forma hacer una visita y enterarse cómo está funcionando el tema allí. ¿Cómo está el nivel de conflicto? ¿Cómo está el nivel de honra, de desamor? ¿Cómo está el nivel de afecto, nivel de caminar en equipo, de unidad? Ahí queda la pregunta en el aire, queda la pregunta para todos los oyentes. Pero él dijo, ¿y qué sucede cuando esas dos cosas están bien? Dice el Señor, ok, vamos otro piso arriba, vamos otro nivel arriba. Viene promoción para ti, viene promoción, viene promoción. Imagínese una persona que el Señor no pasara la plomada porque no mide la justicia. Entonces la persona pasa por encima de la palabra, la persona cree que es porque es muy especial, porque tiene algunas capacidades y sube. Que cuando suba, ¿cuántas personas han sido promovidas y su orgullo las tumba? Cuando están arriba se vuelven maltratadoras, maltratadores. Cuando tienen dinero, cuando tienen poder, son personas que se vuelven realmente muy, muy difíciles para todo el mundo, inclusive para su familia. Un hombre que no tenía dinero y ahora resulta que tiene un progreso enorme y a la primera que echó fue a la esposa. Fuerte. Mujeres que no tenían un desarrollo tremendo económico, empiezan a crecer, tienen influencia y lo mismo, se van en el trabajo y se consiguen otro hombre. Y podríamos enumerar muchos casos. Y la caída después es violenta, la caída después es tremenda. El Señor dice, para evitarte esas caídas, mejor vamos a usar la plomada y el nivel. Y te levantarás en victoria. Y Dios es muy bueno. Y es, tú resistes la puesta de una plomada, yo resisto la puesta de una plomada de Dios. Es decir, el Señor dice que tanto estás ajustado a la palabra. La palabra es el manual del usuario. Ya sabes qué hacer con la palabra. Es como si el constructor estuviera aquí mirando, somos nosotros lo que yo estoy mirando. Yo soy ese constructor y yo digo, ok, la oración, Dios dice, para que la oración te funcione, tiene que ser así, en el espíritu, constante, ferviente. Pero si no hay oración y yo, Señor, no entiendo por qué no hay respaldo, Señor, no entiendo por qué el espíritu no se mueve, no entiendo. El Señor dice, mira la plomada, mira el nivel. No eres recto y estás queriendo construir algo sobre algo que no es cierto. Y eso nos baja del bus, nos aterriza, porque Dios no es bobo. Dios es el gran maestro arquitecto. Y él sí tiene cómo medir, porque finalmente eso es como cuando hay en una empresa la fijación de algunas metas. Alguien no dice, o bueno, cuando uno comienza al año, dice, ¿cuáles son las metas para este año? No, bajar de peso, no, tener músculos, no, hacer tal cosa. Y son metas como grandes, como genéricas, pero eso no tienen ni fecha ni tienen un medidor. El medidor es cuánto quieres bajar de peso. Quiero bajar 10 kilos. Ok, ya le pusiste un medidor. Ya le pusiste una meta, 10 kilos. ¿Cómo lo vas a medir? Que cada mes baje tantos kilos, que haga tanto. Entonces ya tiene unos medidores. Gloria a Dios. Ya tiene unos medidores, ya podemos avanzar, ya tenemos allí algo especial de parte de Dios. Por eso a veces la gente ora y a mí me da risa porque eso no tiene sentido. Señor, yo te pido por la paz del mundo. Eso no es nada. La paz del mundo tiene que ser específico, tiene que delimitar el tema. Empiece por la paz de su casa, empiece por la de su barrio, empiece por la ciudad. Tenemos que empezar a definir, a delimitar, porque a veces usamos unos genéricos que no tienen sentido. Señor, yo te pido que nadie pase hambre en esta tierra.
No, son oraciones que son muy ambiguas, muy generales. Y a veces personas oran todo el tiempo, pero así, muy generales. Tenemos que ir a lo específico. A mí me encanta lo que pasaba con Eliseo. Eliseo le dice un día cuando venían los filisteos a atacarlo, los asirios, y está allí con Giesi. Entonces, cuando llegan, la oración de Eliseo: Señor, te pido que abra sus ojos para que vea. No empezó a orar y orar y orar. Claro que sí tenemos tiempos de orar, donde uno puede durar 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, porque está adorando, porque está hablando en lenguas, porque está exaltando al Señor, porque está recreándose en Él. Y eso es maravilloso. Pero cuando se trata de oraciones eficaces, tenemos que poner una escritura y tenemos que enfocarnos. Poderoso es Dios, poderoso es Dios, poderoso es Dios, poderoso es Dios. Entonces, Dios sí tiene la plomada y Dios sí tiene el nivel, porque es un maestro constructor poderoso. ¿Y qué es lo que nos está diciendo? Yo voy a revisar la justicia. ¿Qué tanto estás actuando en la palabra de justicia? La Biblia dice aún más. En hebreo dice que los que son niños son inexpertos en la palabra de justicia, porque son niños, dice, y necesitan leche espiritual. Y son inexpertos en la palabra de justicia. ¿Por qué? Porque la persona quiere decir, no, así esa palabra me gusta y si me hace sentir bien, yo escucho la predicación. Ay, es que ese pastor predicó hoy de arrepentimiento, a mí no me parece, porque eso le tocó el corazón y no es experto en la palabra de justicia. Si a mí la palabra de justicia me dice en algún momento tienes que restituir, y Dios me habla profundamente, no es agradable tal vez ir a restituir, no es agradable ir a pedir perdón a una persona que tal vez ha sido mala con uno y sin embargo no ir a perdonar y a pedir perdón y arreglar las cosas, pero todavía esa es la palabra de justicia. A mí no me parece, a mí no me parece justo, pero si a Dios le parece justo, yo lo hago. Y me gusta lo que Pedro dijo, después de que trató de pescar toda la noche. Le dijo, maestro, hemos tratado de pescar toda la noche y no hemos cogido nada. Y a mí me parece que los horarios para pescar son de noche, porque los peces no son bobos. Ellos ven la red y no entran. Yo llevo haciendo este oficio por lo menos 30 años. Este es mi territorio. Yo no estoy improvisando como pescador. A mí no me parece. Pero ya que tú lo dices, en tu palabra echaré la red. Porque muchos controvierten la palabra de Dios. Como que no me parece, Señor, pero es que tú no sabes lo que me han hecho, pero tú no sabes lo que yo he vivido en la vida, pero tú no sabes cómo me han maltratado, pero tú no sabes. Pero cuando yo digo, a pesar de todo, si tu palabra lo dice, yo lo hago. Y eso fue lo que dijo Pedro. A mí no me parece. Pues no lo dijo, pero ahí se intuye en el texto. Eso se llama eisegesis. Entonces, hemos pescado toda la noche, Señor. O sea, como diciendo, a ver, no tiene sentido que volvamos aquí de día. Nunca hemos sacado ni siquiera una sardinita. A nadie se le ocurriría venir a pescar de día. Y le da unas argumentaciones, pero finalmente le dice, pero ya que tú lo dices, no tengo un sentimiento, no tengo un apoyo racional, no hay una evidencia de que eso pueda ser así, pero ya que tú lo dices, yo lo haré en tu palabra, en tu palabra, en tu palabra, en tu palabra echaré la red. Y esa es la justicia, porque no es mi justicia, sino es la justicia de Dios. Y la justicia de Dios funcionó porque salió esa barca casi se hunde, muchos peces. Y entonces personas dicen, no, yo no voy a perdonar a esa persona, mire todo lo que me ha hecho, no tiene sentido que yo perdone a esa persona, pero me robó, pero me hizo quedar mal, pero me deshonró, pero hizo... Entonces yo tengo que revisar qué dice la Biblia y yo tengo que hacer lo que dice la Biblia. Eso se llama que Dios saca su justicia y la toma como plomada y la rectitud como nivel para saber si estamos correctos y luego sí, para arriba. Y quienes permitan que Dios pase su plomada y su nivel y hagan lo correcto, en esta pandemia o en este tiempo se irán para arriba. Los vamos a ver crecer, los vamos a ver desarrollarse, vendrá un incremento, vendrá victoria, vendrá luz, vendrá mucho progreso a sus vidas. De ministerios, de iglesias, de personas, de familias, de empresas, que aparentemente uno los veía que eran normalitos, los vamos a ver crecer muchísimo, los vamos a ver que se mantienen en medio de este naufragio, pero aparentemente empresas que estaban haciendo, que crecían mucho, uno no sabe qué estaban haciendo con su contabilidad,
Uno no sabe qué estaban haciendo con sus finanzas, con su vida, con su infraestructura, y nos vamos a llevar tal vez muchas sorpresas. Pero aquellos que están haciendo lo correcto y Dios pasa su plomada y su nivel para arriba, vendrá progreso, vendrá promoción, vendrá incremento, vendrá victoria, vendrá alza, vendrá cotización, vendrá gloria, vendrá bendición abundante. Aleluya, aleluya. Padre, gracias en el nombre de Jesús. Hoy estamos tan agradecidos contigo, Señor. Tú eres muy bueno y digno de recibir la gloria, la alabanza. Gracias por tu palabra. Gracias que no es nuestra obra, es tu obra. Nosotros no nos estamos haciendo a nosotros mismos. Tú eres el que estás haciendo la obra. Y gracias, Señor, porque hay cosas que tal vez decimos, yo llevo haciendo esto años y tú llegas y dices, esto hay que quitarlo, esto hay que derribarlo y eso hay que levantarlo. Con razón tú le dijiste al profeta Jeremías que habías puesto tus palabras en su boca para derribar, para demoler, para deshacer, para desarraigar cuatro cosas. Y luego le dijiste, pero también he puesto mis palabras en tu boca para edificar, para hacer que venga progreso en las personas. Y gracias, Señor, porque hay cosas en nuestra vida que no están bien. Gracias, no queremos, no pretendemos que todo está perfecto. Tú eres el perfecto. Y gracias por mostrarnos aquello que está mal. Y Señor, gracias por sacar tu plomada y tu nivel. Simplemente aquí estamos receptivos a hacer los cambios que tú nos digas que hay que hacer. Venimos con humildad a saber que tal vez durante años hemos hecho lo incorrecto. Durante años tal vez hemos tenido unas conductas, unas actuaciones que no son, pero ahora en el reino de la luz tú eres el maestro arquitecto perfecto que estás haciendo una obra en nosotros. Y yo estoy convencido, como el apóstol Pablo, que el que comenzó la buena obra será fiel en completarla hasta el final. Pero gracias, Señor, porque nos enseña la justicia, nos enseña la rectitud y te damos la gloria, la alabanza y nos regocijamos en ti porque tu palabra es la justicia y somos instruidos en la palabra de justicia. Y por todo ello, Padre, te damos la gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, un abrazo para todos de nuevo. Gracias por su fidelidad. La oración queda grabada y está en YouTube. Después de las 10 de la mañana la pueden ver y pueden compartirla con otros. Y Dios no va a obligarnos a hacer cosas. Dios no va a pasar por encima de su palabra. Dios no puede ser engañado. La plomada va a mostrar lo que hay y el nivel va a mostrar la rectitud que hay. Y esa es la palabra. Simplemente hay una burbujita y el Señor mire la burbujita. Si estamos dentro de la burbujita, Dios dice, están en lo correcto. Miguel, Gabriel, y viene bendición, y viene progreso, y viene victoria. Pero todo porque hay medidores. Dios no está actuando a la guachapanda, simplemente dando cosas allá. No, Dios dice, ustedes sí, ya, yo los he bendecido, está todo, pero si quieren tomarlo, esto es con rectitud y es caminando en la justicia. Si cometieron pecado, yo no los condeno, pero les digo, arrepiéntanse, conviértanse, confiesen sus pecados. Yo soy fiel y justo para perdonar, pero el pecado no confesado, pecado que queda marcando. Entonces necesitamos arreglar nuestro corazón con el Señor.